Eso, vamos a grabar. Listo, Roberto. Muy bien. Amén. Bueno, entonces voy a poner una diapositiva acá Si quiere, apague la pantalla. y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por este medio de comunicación tan nítido, tan rápido, Señor, a través del cual podemos reunirnos esta noche, cada uno estando en su casa y mandar material y escuchar voz y hasta ver cómo está cada uno. Gracias también, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, que siempre son iguales. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo esta noche y llegar otro paso más allá, a llegar a ser, como dice tu palabra, obreros aprobados, que utilicen bien la palabra de Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Hace 8 días hablamos un poco del problema sinóptico. Ahora vamos a hablar acerca de cómo estudiar los evangelios sinópticos. Y casi todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con cualquier pasaje de la Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo. Los detalles del problema sinóptico van a entrar un poquito en esta noche porque vamos a usar solo citas de Mateo, Marcos y Lucas y vamos a ver cómo los resultados del estudiar los evangelios sinópticos nos pueden ayudar un poco a llegar a una correcta interpretación en un pasaje, uno de ellos. Pero lo que le cité, segunda de Timoteo 2:15, acá dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, pues es tarea del resto de la vida, ¿no? Desde que uno recibe al Señor Jesucristo, a ir capacitándose más y más en el estudio, el entendimiento de la palabra de Dios y también llevarlo a la práctica. Tengo o sea que vamos a estar hablando de varias herramientas que tenemos como personas que intenten interpretar y aplicar la palabra de Dios. Y para mí la herramienta más importante es nuestra oración y obediencia a la palabra de Dios. A la medida que vamos buscando a Dios y pidiéndole a Él sabiduría y tratando de realizar el estudio de la Biblia en su presencia, bajo el mando del Espíritu Santo de Dios, más éxito tendremos. Y si llevamos una vida de obediencia a la medida que entendemos algo de la palabra de Dios, que de pronto nos exhorta o nos acusa, tratamos de conformar nuestras vidas a lo que dice allá. Entonces, más nos va a bendecir Dios en el estudio de su palabra. Y para que no sea solo mi opinión, vamos a leer estas citas, porque creo que toda esta cita respalda esa idea, que la herramienta más importante cuando uno se pone a estudiar la Biblia es la oración y también una vida de obediencia. O sea que dos maneras de acercarse al estudio de la palabra de Dios serían: uno es buscar en la Biblia algo que respalda mi propia opinión y otro es buscar en la Biblia qué es lo que Dios quiere decir y conformar mi opinión a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, opto por la segunda de esas dos opciones y creo que la misma palabra me respalda en eso. Entonces, por ejemplo, Salmos capítulo, o sea que el Salmo 100, versículo 3 dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que eso reconoce la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él en todo, no solo el estudio de la palabra de Dios, pero por lo menos
incluyendo el estudio de la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 a 7, de pronto varios lo tienen memorizado. Este es un pasaje de la Biblia que muchos evangélicos memorizan. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, estos versículos también nos animan a confiar en Dios más que en nosotros mismos. Uno que no coloqué acá es en Jeremías 17, donde dice que bendito el hombre que confía en Jehová, pero maldito el hombre que confía en sí mismo o en algún otro hombre. En Juan 15, 4 a 5, el Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, y esta es la clave, separados de mí, nada podéis hacer, incluido allá estudiar la palabra de Dios y mucho menos enseñarlo, si no estamos en comunión con el Señor Jesucristo, en dependencia de él, no vamos a poder hacer nada. El libro de Daniel. Daniel era un hombre que oraba con frecuencia y en Daniel 9 resulta que él estaba escudriñando las escrituras. Los versículos 2 y 3 dice, en el año primero de su reinado, eso sería el reinado de Darío, hijo de Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Y qué hizo al respecto? Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. Y el resto de la oración consiste en Daniel arrepintiéndose. Aunque Daniel no era idólatra, él se arrepintió de la idolatría, por ejemplo, porque se identificó con el pueblo de Dios y reconoció que el pueblo había pecado contra Dios y eso era la causa, o sí, del exilio. Y así que Daniel, aunque no había participado él personalmente en ese pecado, lo confesó como miembro del pueblo de Dios que había pecado de esa forma. Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla bastante de la diferencia entre sabiduría divina y sabiduría humana. Y da a entender que el uno no tiene realmente casi nada que ver con el otro. Y lo que buscamos al estudiar la Biblia es sabiduría divina, ¿no? Entonces, 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es en Isaías capítulo 29. Luego, Pablo continúa. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? O sea que el abogado, ¿sí? De este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y en 1:31 él recalca para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso está en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Luego él continúa en capítulo 3, desde el versículo 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y en 4:7 continúa con estas ideas, ¿no? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Así que para nosotros está prohibido la arrogancia. Tampoco tiene cabida para nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Y finalmente en 1 Corintios 8:1, el apóstol dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, estudiar para solo aumentar mi conocimiento de algún tema bíblico tampoco sirve. O sea que todo eso hacemos, esto todo con propósito. Y el propósito es llegar a ser obedientes a Dios nosotros mismos y ser instrumentos que Dios puede utilizar para bendecir a otras personas, para atraerlos al Señor Jesucristo o animarles a ellos a la obediencia. Y finalmente Santiago 1:22 y 25, ese es donde dice que no sean tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, la primera herramienta en nuestra caja de herramientas para el estudio de los evangelios sinópticos es la oración, por una parte, la dependencia de Dios, la disponibilidad de obedecer la palabra de Dios cuando entendemos lo que nos está hablando, y está prohibido llegar a gloriarse en sí mismo, llegar a ser un poco arrogante, de pronto orgulloso. La humildad es parte de todo este paquete de, como digo yo, de actitudes y valores que podemos traer al estudio de la palabra de Dios, cualquier parte, y en especial cuando nos ponemos a estudiar los evangelios sinópticos y la vida del Señor Jesucristo. Entonces, para adelantar el tema un poquito más, me gustaría ahora mirar a un pasaje en los sinópticos, un pasaje un poco difícil, Mateo 5:38-41. Pues vamos a buscar Mateo 5:38-41, y eso es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. En este sermón, el Señor Jesucristo nos pone algunas pautas para la obediencia que a mí me parece supremamente difíciles. Acá dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. Y pues, para mí, este es el Señor Jesucristo acá está planteando situaciones donde uno siente de pronto humillado, aprovechado, maltratado, y ordenando que la manera de actuar debe ser una manera muy diferente de lo que sería, yo creo que, conforme a la naturaleza humana de cualquier de nosotros. O me equivoco. ¿Hay alguno acá para
para que en este pasaje no parece muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos acerquemos a un pasaje como este en la Biblia? Pues yo digo, a lo largo de mi vida, yo he oído varios intentos de interpretar este pasaje. Ninguno me satisface por completo, pero por lo menos con cada intento de interpretar este pequeño pasaje en el libro de Mateo, yo aprendo algo nuevo acerca del mundo en que andaba el Señor Jesucristo, el mundo en que andaba la gente que le escuchaba. Él primeramente enseñaba eso. Y para mí esto es una buena ilustración de nuestra distancia de ese mundo. Nosotros vivimos en el siglo XXI, ustedes en el país de Colombia, la mayoría en ciudades grandes, yo también estoy en una ciudad grande ahora. Um, las costumbres, el idioma, la cultura es muy, pero muy diferente. Nuestra situación es totalmente diferente de lo que era la situación de los judíos que estaban escuchando al Señor Jesucristo cuando Él primeramente hablaba estas palabras. Entonces, nuestra manera de oírlas tal vez va a ser muy diferente de la manera de oírlas un judío en el primer siglo en Galilea, porque donde Jesús habló esas cosas, parece que probablemente fue en Galilea, no fue en Jerusalén, cerca al mar de Galilea, porque muchas veces él enseñaba sentado en un barco en el mar y la gente en la orilla. Ah, entonces, ¿cómo hacemos para entender esto más como una persona hubiera podido entenderlo en esa época? Pues toca estudiar, ¿sí? Y acá lo que tengo es una lista de recursos. Hoy no tenemos tiempo a realmente profundizarnos en este pasaje y estudiar todos los diferentes factores que entran en interpretar eso y mirar a ver cómo llevarlo a la práctica en la vida de hoy, ¿sí? Entonces, el primer y mejor recurso para el estudiar el mundo bíblico es la misma Biblia. Porque acá, por ejemplo, el Señor Jesucristo cita un pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente. Eso está en Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Entonces, el primer paso, si no tiene ningún otro recurso, el primer paso es ir a esos 3 versículos y estudiar un buen pedazo antes y después de ese versículo a ver de qué está hablando Dios en esos pasajes. ¿Qué quería decir eso para un judío que vivía 1500 años antes del Señor Jesucristo en el tiempo del Éxodo o poco después? Eso sería el primer paso. Entonces, en general, para entender el mundo bíblico, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la Biblia. Ahora, quiero aclarar, leer la Biblia y estudiar la Biblia son dos cosas distintas. Si queremos estudiar este pasaje, dependemos de tener una historia de leer constantemente la Biblia y no 1 o 2 versículos cada día, sino tal vez 1 o 2 capítulos cada día o pasajes más largos y estar familiarizado con toda la Biblia. Eso es el primer recurso. El segundo recurso son comentarios bíblicos. Yo tengo acá en la lista 2 recomendables. Uno se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano. Y si está, los evangelios sinópticos son tomos 14 a 17, Mateo, Marcos y Lucas. Y de pronto 17 es Juan, no estoy seguro. Otro es el Comentario Bíblico del Nuevo Continente. Ese es otro comentario aconsejable. Hay comentarios bíblicos en el mercado que no son muy bíblicos. O sea que los autores no escriben desde una perspectiva de creer que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos conformar nuestras vidas a obediencia a lo que la Biblia dice. Hay mucho allá. Y si usted va a Wikipedia o cualquier otra fuente en el Internet, es como jugar la lotería. O sea que
hay cosas buenas allá, pero también hay cosas que no son buenas, cosas que no son aconsejables y que enseñan cosas no bíblicas en nombre de la Biblia. Entonces, uno tiene que usar el Internet con mucho cuidado. Pero si le interesa tener comentarios de carácter bíblico, verdaderamente bíblico, acá hay dos que le van a servir. Siguiente, dos recursos acá son libros, son títulos de libros. Usted puede buscarlo en Amazon o de pronto en el mismo Internet y conseguir una copia PDF de estos libros. Uno se llama Una historia ilustrada de la Santa Biblia. Y eso trata de el trasfondo cultural, histórico y político de todo el tiempo bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otro se llama El Mundo del Nuevo Testamento. Ese es un libro que fue traducido del inglés al español. Y es también un recurso excelente para el estudio de la palabra de Dios. El último acá se llama Nuevo Diccionario Bíblico. Esos diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, casi la mayoría son recomendables. El nuevo diccionario bíblico es muy actualizado. Es otro recurso. Si no le interesa tener comentarios o libros de historia, el diccionario bíblico de pronto sería el recurso para escoger. Y yo tengo acá un ejemplo. Eso es de un diccionario, creo que esto es precisamente del nuevo diccionario bíblico. Más adelante vamos a estar estudiando la palabra desierto. Entonces, por ejemplo, solo para la palabra desierto donde aparece en la Biblia, este es el artículo que aparece en el nuevo diccionario bíblico sobre ese tema. Y vamos a llegar acá más adelante. Por ahora yo vuelvo allá donde está. A ver, acá. Entonces, recursos. Nuestra distancia del texto no, o sea que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender o difíciles de aplicar. Y este pasaje que yo leí es uno de esos lugares en la Biblia. Y yo dependo de recursos de personas que han dedicado sus vidas a estudiar cierto libro de la Biblia o cierta época histórica, los descubrimientos arqueológicos y todo eso. Pues uno no es capaz de interpretar la Biblia realmente bien sin utilizar los recursos que están disponibles para nosotros. Y acá hay unos pocos para la persona que quiere profundizarse un poquito más. Entonces acá hay otra cosa, otra herramienta. La primera herramienta era pues oración y obediencia. La segunda herramienta es recursos confiables que nos enseña acerca del texto bíblico o de la época bíblica. Esta es otra herramienta, considerar el contexto literario, llegar a ser una persona que no trate de interpretar un versículo o una palabra en la Biblia en una forma aislada del resto del contexto. Entonces, el contexto literario consiste en las palabras, las oraciones, los párrafos alrededor del texto que nos interesa. Entonces, supongamos que a nosotros nos interesaba Marcos 9:50. Vamos a ese versículo por un momentito. Por cualquier razón, puede que Hernán le enseña, le asigna predicar un sermón sobre Marcos 9:50. O puede que en su devocional diario usted estaba leyendo el pasaje y cayó ese versículo preciso a usted y usted dice que esto yo quiero profundizar más en Marcos 9:50. Entonces, vamos a ver qué haríamos. Caso 9:50 dice así. Si puedo encontrarlo, acá está. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal
en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Sí? Ese es otro pasaje. Uno dice que, ¿de qué está hablando Marcos acá? ¿Y qué significa sal? Obviamente acá la sal tiene algún significado figurativo, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que la sal sirve para conservar los alimentos donde no hay neveras. También sirve para hacer que los alimentos saben mejor, ¿sí? Pero ¿de qué está aplicando en este pasaje esta idea de sal? Entonces, usando algunos de los recursos anteriores, ¿se acuerda que yo dije el recurso principal es la misma Biblia? Entonces, podríamos mirar en qué otros lugares está este pasaje y si aparece en uno de los otros evangelios sinópticos. Si podríamos mirar allá en ese evangelio a ver qué dice allá. Pero yo quiero enfocarme hoy en el contexto literario. Entonces, es más o menos obvio, si usted tiene su Biblia abierta como lo tengo yo, que 9:50 está al final de un pasaje bíblico, porque el siguiente versículo, que es 10:1, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces, es más o menos obvio que en 10:1 Marcos está introduciendo algo totalmente nuevo y diferente de lo que estaba sucediendo hasta Marcos 9:50. Entonces, la primera pista que tenemos en buscar el contexto literario es que debemos ir atrás, ir buscando a ver dónde comienza el pasaje que nos va a iluminar y nos va a ayudar a entender mejor qué está diciendo el autor acá respecto a la sal y nosotros, porque él dice que tened sal en vosotros mismos. Y luego dice, y tened paz los unos con los otros. Bueno, con esa frase explicativa ya podemos pensar, bueno, debe tener algo que ver con la paz entre hermanos, con que los hermanos pues se porten bien el uno con el otro y lleven una buena relación. Pero debemos tratar de respaldar eso del resto y de pronto usar eso para identificar dónde es que este pasaje comienza. Entonces, el primer paso es ir un versículo atrás, 49, y dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Obviamente, eso pertenece al mismo pasaje, pero no nos da mucha luz, porque realmente todavía está hablando de sal, empiece a hablar también de fuego y sacrificios. Entonces, uno podría otra vez mirar en la Biblia, porque es cierto, cuando uno lee en Levítico acerca de ciertos sacrificios tenía que ofrecerse con sal. Pero eso era pues sal físico. Y acá tenemos, obviamente, tenemos sal como una figura de algo en nosotros. Entonces debemos ir más atrás. Y yo decía, bueno, en mi Biblia el párrafo empieza en el versículo 42. Entonces podría ir a 42 y empiece a leer cualquiera que haga tropezar uno de esos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera si le atase una piedra y molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, y así sucesivamente. Habla también de sacar el ojo o cortar la pierna. Y otra vez estamos pues medio perdidos diciendo pues, ¿de qué está hablando acá? ¿Realmente quiere el autor que yo saco mi ojo si miro algo que no debo mirar? Entonces, debemos ir más atrás. Entonces, en mi Biblia, el siguiente párrafo empieza en el versículo 38. Entonces, voy hasta allá. Y ahí estamos con Juan. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto aún en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego puede decir mal de mí. Entonces acá estamos en algo, dos cosas que tienen que ver con relacionarnos los unos con los otros. Uno es que Juan, uno de los 12, prohibía a otra persona que no seguía a Jesús de echar fuera demonios en su nombre. Otro es que habla de niños y que debemos tratar a los niños con un cariño especial. Y se acuerda que el versículo que estamos interesados decía al final, y tener paz los unos con los otros. Entonces, yo creo que acá es, como dicen, estamos calentándonos un poco, estamos acercándonos a de pronto entender dónde es que este pasaje comienza, ¿no? Pero creo que no hemos llegado todavía. Entonces, pero si echamos atrás hasta el versículo 31, dice acá, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a los discípulos, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y acá, pues, obviamente, los discípulos, los 12, no tenían paz entre ellos. Estaban argumentando acerca de algo. Y Jesús les pregunta. Y cuando Jesús hace una pregunta, por lo general es algo que una persona tiene que confesar. Me hace pensar inmediatamente de Adán. Cuando Adán y Eva probaron el fruto prohibido y Dios aparece y dice, ¿dónde están? Y luego cuando Caín mata a su hermano y llega del campo y Dios dice que, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Y acá el Señor Jesucristo pregunta, ¿qué disputáis entre vosotros? Entonces, esta es una señal para mí que ellos estaban haciendo algo mal y no querían que Jesús supiera. Y si uno mire un poquito más atrás, dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces, sí, creo que acá estamos llegando a entender dónde está el contexto verdadero de este versículo que queremos interpretar. Entonces, ¿qué estaban disputando? Versículo 34 dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, a lo largo de este pasaje vemos que los discípulos cometieron tres errores grandes en cuanto a relaciones. Uno era el orgullo, la arrogancia. Entre ellos estaban debatiendo quién era el más importante. Sí, eso es un error. El segundo error era prohibir a otro que estaba ministrando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no seguían con ellos. Otra vez mostrando cierto orgullo, cierta arrogancia que ellos tenían. El tercer error era prohibir a algunos niños acercarse al Señor Jesucristo. Y esto también muestra cierta arrogancia. Nosotros somos adultos, somos más importantes que aquellos niños. Y acá al final dice, tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. Entonces, de alguna manera u otra, hemos llegado a un contexto que nos ayuda a entender un poquito mejor de qué trata este pasaje. Para mí, esta es una ilustración perfecta de cómo el contexto literario de un pasaje nos puede ayudar a entender el significado de un pasaje que es un poco difícil de entender. Entonces, se habla a veces de círculos de contexto. Y acá, por ejemplo, el círculo en la mitad que representa una sola palabra, como sal. El versículo en que está, tened sal entre vosotros y tened paz entre ustedes. Luego la oración completa y luego el pasaje completo. Y hemos bregado a estudiar suficiente para poder identificar el pasaje completo que va a ayudar a hacernos entender mejor qué quiere decir la palabra sal en Marcos 9:50. Pero luego debemos pensar en qué sección de Marcos está este pasaje. Y si pensamos en el Evangelio según Marcos, Marcos esto vamos a estudiar en 8 días, pero Marcos está dividido en dos partes. La primera parte enseña quién es Jesús y la segunda parte enseña
el camino de la cruz, el camino de negarse a sí mismo y tome su cruz y sigue al Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje está en la parte de Marcos que nos enseña cómo tomar esa cruz y seguir al Señor Jesucristo, negándonos a nosotros mismos. Y vemos que lo que estamos llegando a entender de sal está de acuerdo con toda esta sección de Marcos, porque en toda esta sección Jesús está enseñando a sus discípulos no a la arrogancia, no al orgullo, no al egoísmo, ¿sí? No al odio, no a problemas entre ustedes. Y sí a la humildad, sí a servir el uno al otro, sí a poner el otro antes de uno. Eso es lo que es el camino de la cruz. Toda la sección enseña así. Entonces, este versículo que tiene que ver con sal está, lo que estamos llegando a entender está de acuerdo con toda esta sección de Marcos. Y luego, pues, uno puede hablar del libro entero. En el caso de Lucas, el autor, porque Lucas es el autor de Lucas y Hechos, y debemos considerar ambos como parte del contexto literario de cualquier pasaje que encontramos en Lucas, de los evangelios en general, y sirve en este momento buscar en Mateo el pasaje paralelo y leerlo y a ver si está de acuerdo con nuestra interpretación acá el Nuevo Testamento y hay muchas partes donde los apóstoles recomiendan a nosotros la humildad, el poner el otro como más importante que el uno y así sucesivamente, y está de acuerdo con lo que toda la Biblia dice. Entonces, cuando uno considera el contexto literario, eso nos ayuda a llegar a una interpretación que está de acuerdo con lo que la Biblia realmente está enseñando. Eso nos ayuda a no cometer el error de pensar algo diferente de lo que el autor realmente estaba tratando de enseñar con ese pasaje. Entonces, dos preguntas acá. ¿Está su interpretación coherente con la teología del autor, con Marcos? Y vimos que sí y está su interpretación consistente con lo que toda la Biblia enseña y realmente sí está. Si este pasaje de la sal tiene que ver con tener paz entre nosotros y evitar situaciones que demuestran arrogancia o egoísmo, entonces esa interpretación sí estará de acuerdo, tanto con Marcos como con el resto de la Biblia. Entonces, esto para el contexto literario. Ahora la gramática. Y para esto yo quiero ah, usar este pasaje del comienzo del Evangelio según Lucas. Ah, gramática es una palabra que nos da susto muchas veces. La mayoría de personas, pues esto no es su tema favorito. Pero la gramática no más es un estudio de cómo palabras se relacionan el uno con el otro. Y nosotros tenemos un entendimiento casi natural o normal de la gramática porque todos nosotros sabemos hablar correctamente. Pero yo he resaltado palabras con diferentes colores para ilustrar algunos aspectos de un estudio gramatical de un pasaje. Ah, las palabras en amarillo acá, puesto que y para que, son palabras pequeñas que a veces pasamos por alto sin considerar la gran importancia que tienen en un pasaje, pero sí son importantes. Ah, puesto que quiere decir, ah, Lucas está introduciendo todo este párrafo con la idea que nosotros debemos tener en cuenta lo que está escribiendo, porque es lo que le va a explicar algo importante. Eso es lo que está diciendo con esas dos palabras. Y luego, para que ese lo que sigue después de para que nos va a decir por qué escribió el Evangelio de Lucas. Para que conozcas bien, para que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ahora entendemos de este pasaje que Teófilo, el destinatario,
la persona a quien Lucas está escribiendo es una persona que ha oído el Evangelio y de pronto ha creído una buena parte del Evangelio. Puede que es cristiano o puede que todavía no es, pero Lucas quiere convencerle acerca de la verdad, básicamente del Evangelio. Y esa es la razón por qué escribió el Evangelio según Lucas. Entonces, eso nos va a ayudar a entender cómo interpretar todo el libro de Lucas, porque sabemos que todo el libro fue escrito con ese propósito de ayudar a Teófilo a entender o conocer la verdad acerca de el Evangelio del Señor Jesucristo. La palabra orden está resaltado en gris y aparece dos veces. Uh, en la primera instancia, Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Y luego dice, pero yo voy a escribírtelas por orden. Entonces hay una crítica escondida acá de sus fuentes. O sea que Lucas es una persona que estudió fuentes escritas y orales acerca del Evangelio y no está satisfecho con ninguno. Y él cree que él puede hacer un trabajo mejor y presentar el Evangelio en una forma más ordenada que sus precursores. Y lo que estudiamos la semana pasada es probable que Marcos fue el primer evangelio escrito y Mateo el segundo. Y es probable que Lucas tenía ambos de esos cuando se puso a escribir el suyo. Entonces, de aquí en adelante, cuando vemos que Lucas cambia una de sus fuentes, o Marcos o Mateo, o agrega algo a ellos que ellos no tenían, podemos pensar que lo hizo porque piense que está presentando el Evangelio en una forma más ordenada que los precursores. Las palabras en verde allá están todos en qué tiempo gramatical. Enseñaron, vieron y fueron. ¿Qué tiempo gramatical es eso? Presente, pasado, futuro. Pasado. Eso está en pasado. Entonces, eso nos enseña que Lucas no era testigo ocular de estas cosas. Él es de segunda mano. O sea que él está estudiando lo que otros escribieron o dijeron. Personas que enseñaron, personas que vieron y personas que fueron ministros de la palabra. Está estudiando ellos. Entonces, él no está diciendo, yo vi estas cosas, yo experimenté estas cosas. No. Estoy dándole una narración de lo que yo aprendí al escucharles a ellos o al leerles a ellos. Y luego él dice en azul, después de haber investigado, entonces decidí escribírtelas. Entonces escribírtelas está en presente. Eso es lo que está haciendo. Y haber investigado, eso se llama el tiempo perfecto. Y lo que eso siempre quiere decir es que algo que pasó que tiene consecuencias por algo que está pasando ahora. Y lo que pasó es que Lucas gastó tiempo investigando y lo que pasa es ahora estoy escribiendo como resultado, consecuencia de haber investigado. Entonces lo que Lucas está diciendo acá a nosotros es lo que sigue en el resto de mi evangelio es confiable, porque yo hice un esfuerzo especial para presentarlo en orden y yo investigué todo desde el comienzo con diligencia, dice él. Entonces, lo que está escribiendo, usted puede confiar en eso. Entonces, se puede ver la importancia de estos detalles gramaticales para ayudarnos cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Esa es otra herramienta, además, en nuestra caja, el estudio de la gramática de los pasajes. Ahora, el hermano Jorge trabaja en construcción y yo no sé, el resto de ustedes han usado herramientas en diferentes momentos. Y todos nosotros que hemos usado herramientas sabemos que no toda herramienta está útil para cada trabajo. O sea que un maestro de construcción de pronto lleva un martillo y también un palustre. Y de pronto tiene un nivel o un plomo y el plomo sirve para ciertas cosas, el martillo para otros, uh, y el palustre para otras cosas, pero lo que nos ayuda el palustre no nos ayuda a ver si
si está a nivel o bien recta la pared que estamos tratando de construir. Eso no nos ayuda. Tenemos que usar otra herramienta para eso. De igual manera, cuando estamos trabajando en interpretar la palabra de Dios, no todas esas herramientas van a servir para cada pasaje. Es por eso que selecciono un pasaje para una cosa y otro pasaje para otra cosa. Pero vamos a ver que es bueno saber qué herramientas tenemos para el estudio de la palabra de Dios y luego discernir cuáles van a ser útiles para el estudio que estoy haciendo en este momento. Acá otra herramienta que vamos a considerar y esto es estudio de palabras. Y vamos a ocuparnos el resto del tiempo con esto. Y yo quiero enfocarme en Marcos 4, perdón, Marcos 8:4. Marcos 8:4. Y esto dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podría sacar alguien de pan a estos aquí en el desierto? Y quiero enfocarme en la palabra desierto. Y creo que ustedes verán por qué a lo largo de lo que estamos estudiando acá. Y este es, en cuanto a contexto, contexto es importante acá porque este es en parte del pasaje que habla de la alimentación de los 4,000. Y sabemos que la alimentación de los 4,000 sucedió después de la alimentación de los 5,000. Ambos cosas sucedieron en el Evangelio de Marcos. Ambos tenían que ver con pan y ambos tenían que ver con el desierto. Y podemos ver el primer paso en este estudio de palabras que yo hice era mirar dónde en el Evangelio de Marcos aparece la palabra desierto. Y aparece en capítulo 1, usted puede ver 1, 2, 3, 4, 5 veces, solo en el capítulo 1. Uno es una cita del Antiguo Testamento en la predicación de Juan. ah, y el hecho de que Juan estaba en el desierto. Y luego el Espíritu le impulsó a Jesús al desierto. Y allí estaba 40 días en el desierto, tentado por Satanás. Y después del primer ejemplo de ministerio del Señor Jesucristo en Galilea, cuando la gente se agolpaba a él y no tenía oportunidad de predicar, él se retiró y buscó un lugar desierto. Todo eso en capítulo 1. Luego hay 3 lugares en capítulo 31, y todos tienen que ver con la alimentación con los 5,000. Y luego encontramos esto en Marcos 8:4, que tiene que ver con la alimentación con los 4,000. Entonces, ese es como primer paso. Acá es el artículo del diccionario bíblico sobre el desierto. Y yo resalté un pasaje allá que ah, me parecía importante. Yo consulté un diccionario bíblico y ese parte resultado dice la peregrinación de Israel por el desierto es comparada con la llegada a Canaán, poniéndose a primera como símbolo de la vida en este mundo con sus dificultades y pruebas, y la segunda como el destino esperado de abundancia y gozo. O sea que el pueblo de Israel estaba en el desierto después de salir de Egipto. El desierto no era un lugar ideal. Había mucho peligro, mucha escasez, pero la esperanza siempre era llegar a la tierra prometida. Entonces me parecía eso importante. Entonces yo seguí estudiando y busqué algunas de las citas allá en ese ah, diccionario bíblico, daba unas citas, entre ellos el peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida. En los profetas, uh, estamos encima del tiempo acá, entonces no voy a leer estas citas en Isaías, pero son lugares donde Isaías dice que Dios, bueno, 41 por lo menos, donde Dios va a cambiar el desierto en un lugar que produce mucha comida.
como un huerto. Y en Oseas, él usa el desierto como el lugar donde él quisiera, a través del profeta Oseas, Dios quiere que la nación de Israel vuelva a la misma actitud que tuvo en el desierto, cuando dependía de veras en Dios. Llegaba a la tierra prometida y en vez de depender de Dios, ellos tenían abundancia y se lo olvidaron de Dios. En el Nuevo Testamento, desierto aparece 38 veces en los Evangelios y Hechos y solo 7 veces en el resto del Nuevo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis, en capítulo 12, el desierto es el lugar donde Dios proteja a la mujer que es símbolo del pueblo de Dios. Ella huye al desierto y Dios le protege allá por tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, uno empieza a decir, ¿cuál sería el significado para los primeros lectores cuando llegan a eso? ¿Qué puentes hay para ayudarme a llegar a entender cuál sería el significado para mí en mi tiempo? Que me ayuda a entender qué debo hacer o qué debo creer, ¿sí? Y cuando pensamos en la palabra desierto, ¿sí? Primeramente, el contexto literario nos va a ayudar porque habla de la alimentación de los 4,000 y allá empezamos a pensar en la palabra pan. ¿Se acuerda que en 8:4 la palabra pan también aparece? No solo la palabra desierto, sino palabra pan. En esta sección de Marcos, es Jesús está ministrando en regiones no judías. Este es en la primera mitad de Marcos, que está enseñando quién es el Señor Jesucristo. Y en los evangelios, este mismo versículo o algo semejante aparece en Mateo 15, 32 a 39. En cuanto a la gramática, esta pregunta está hecha por los discípulos a Jesús en el contexto de la parte de Marcos que explica quién es Jesús. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el desierto había escasez de pan. ¿Quién suplió el pan para la gente en el desierto? ¿Quién fue que suplió el pan cuando decía que no hay nada? El Señor. El Señor a través de Moisés, ¿cierto? Él mandó pan del cielo. Entonces yo me puse a investigar la palabra pan y descubrí que en los evangelios aparece más en Marcos que en cualquier otro evangelio. Y en Marcos, si uno mira los capítulos, aparece en Marcos 6, 3 veces. Esa es la alimentación de los 5,000. En Marcos 7, 3 veces. Y en Marcos 8, 5 veces con relación con la alimentación de los 4,000. Y termine con Jesús preguntándoles a ellos, pues ellos están todos preocupados por el pan. Y Jesús preguntándoles, ¿por qué está preocupado por el pan? ¿No se acuerda de los 5,000 y no se acuerda de los 4,000? ¿Cómo es que no entiende todavía esto? Entonces ahí se puede ver todas las veces que pan aparece en el Evangelio de Marcos. Entonces, pasándose, o sea que esos son los pasos, poco a poco, de estudiar la palabra desierto, estudiar la palabra pan, y uno llega a la conclusión que acá en la alimentación de los 4,000, Jesús está pidiendo a los discípulos, pues déles a estos 4,000 algo para comer. Y ellos hacen la pregunta, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Sí? Entonces ellos vieron una dificultad insuperable, a pesar del hecho de que Jesús había superado esta misma dificultad unos días antes, cuando alimentó a 5,000. Y el puente para nosotros, para llegar a entender qué significa este versículo para nosotros, es en este detalle, porque nosotros también con frecuencia enfrentamos situaciones en la vida donde parece que estamos frente a una dificultad insuperable.
A veces es alguna dificultad económica, a veces una dificultad que tiene que ver con relaciones personales o familia, a veces una dificultad que tiene que ver con salud. Pero no es de poca frecuencia que encontramos en una situación donde uno dice que yo no sé qué hacer. Yo no tengo ningún recurso frente a esta dificultad. No sé qué hacer. Entonces, yo creo que la clave para la interpretación de Marcos 8:4 está en este detalle. Y que igual como los discípulos tenían que aprender a depender del Señor Jesucristo cuando enfrentaban esta dificultad insuperable de alimentar a los 4,000, debemos nosotros aprender a confiar en el Señor Jesucristo para superar las dificultades que nos parece insuperables a nosotros en esta vida. Entonces, yo tenía que correr acá y no me dejaron comenzar hasta 7:10. Entonces, yo no siento mal que es 8:07, todavía no es 8:10. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, perdone que corrí tanto, pero quería aunque sea llegar a este punto antes de parar para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro que debo aclarar un poquito más acá en esto? Estaba tratando de presentar algunas herramientas para el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué falta acá para hacerlo más práctico? No, Robert, pues yo creo que es que pues es un tema tan amplio y como tú dices, pues en una hora eh, dar todos los detalles es complicado, pero digamos que eh, yo creo que una de las cosas que veo muy importantes para poder hacer todo este proceso de la mano de Dios para entender e interpretar su palabra es algo que decías de tener un vistazo completo de toda la Biblia, ¿no? Como que Pues si uno sí. no se ha leído, si uno no se ha leído toda la Biblia, no sé, varias veces, eh, como que, y no conoce la historia de, pues, de inicio a fin, a veces uno se pierde esas correlaciones del general del propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, para poder como ser certero a la hora de interpretar. Entonces, creo que ese es un gran, a veces, obstáculo, como que uno de pronto no tiene ese marco general y pues Ujú. a veces se empieza a ir uno por otros lados y pues malinterpretar las cosas. Sí, sí. Y ustedes habrán notado que yo gasté la mitad del tiempo hablando de oración y obediencia, porque para mí, Ujú. por ejemplo, lo que acabé de presentar era algo que yo hice orando y buscando a Dios. O sea que yo confío que fue el Espíritu Santo de Dios que me guió a ver la relación entre una y otra cosa y me guió al próximo paso y así sucesivamente. Eso no es una cosa que uno, o sea que es más una manifestación de la gracia de Dios que cualquier otra cosa. Pero uno tiene que hacerlo en dependencia de Dios. Si no se acuerda de todas las cosas acá, pero se acuerda de una cosa y Dios le guía a usarlo, entonces pues eso dará fruto. Pero lo más importante es haga lo que hace en dependencia de Dios, en oración y con una actitud de querer obedecer a Dios en su propia vida. Mm, sí, Ya, Tina, ya no puedes hablar ahí. sí. Y pues al fin yo siempre tengo el sentido cuando estoy estudiando un pasaje, digamos, para hacer una predicación o una enseñanza bíblica, siempre tengo el sentido que no he terminado. Y creo que ese es común a todos que trabajamos con la Biblia. Una pregunta, Mm, Roberto, diga, Germán. una pregunta, Robert. Sí, sí, sí. Eh, en el caso del estudio de los evangelios, cuando los pasajes aparecen en los diferentes
evangelistas. Ujú. Es una condición, para comprenderlo, una condición sine qua non, leerlas en los 2 o en los 3 donde aparece. Yo creo que es siempre importante, pero depende qué está tratando de hacer. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio ahora en audios a través de Marcos para la iglesia en Chía. Entonces, yo me enfoco en lo que dice Marcos. Estoy consciente de la manera en que Mateo habla y la manera en que Lucas habla, pero casi nunca lo menciona porque estoy tratando de tener estudios breves, enfocados en lo que Marcos dice. Me da 10, 11 minutos para cada estudio. Entonces, aunque estoy consciente de lo que están diciendo, no me enfoco en eso. Y otra cosa es que muchas veces uno descubre mucho más de lo que uno puede enseñar o predicar. Ah, y, y parte del arte de enseñanza o predicación es tratar de decidir qué es lo más importante y qué voy a enfatizar. Y, por ejemplo, esta noche yo enfaticé más oración que cualquier de estas herramientas. Yo hubiera podido gastar mucho tiempo más en el estudio de palabras e ignorar por completo la oración, pero a mí me parece la oración más importante que aprender a estudiar palabras. Si ora y busca a Dios, él le puede enseñar a hacer esa otra tarea bien. Pero por más que estudiar, si no está dependiendo de Dios, puede llegar a conclusiones erradas estudiando palabras. Mm. Bueno, ahora sí, son las 8:12. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias, don Robert. Creo que es un buen abrebocas para recordar que hay muchas herramientas para estudiar la palabra. Mm. Entonces ahí en el material que les mandamos quedan y pueden ya por moto propio buscar y desarrollar algunas eh, de esas herramientas, pero creo que seguimos en la misma línea de que definitivamente la palabra y la oración son centrales en nuestra relación con Dios y con su palabra. Ujú. Entonces, la tarea para la semana entrante va a ser eh, entender la estructura de Mateo, Marcos y Lucas. Y voy a tener gráficas sencillas para ayudarnos a entender en qué manera están semejantes, en qué manera están diferentes, para que cuando está estudiando un pasaje en cualquier de los tres, se puede ubicarlo en esa parte del libro y eso le va a ayudar también a ver qué está enseñando cierto pasaje. Y luego tenemos 2 semanas después de eso. En esas 2 semanas sí vamos a enfocarnos en 2 diferentes pasajes en los evangelios y tratar de aplicar las herramientas y estudiar los pasajes, estudiar más palabra de Dios y dar ejemplos de cómo llevar a cabo esa tarea con los evangelios sinópticos. Ujú. Bueno, Roberto, muchas gracias y bueno, quedaremos pendientes de otro banquete el próximo miércoles. ¿Alguien Ajá, quiere muchas cerrar Señor con gracias. Robert, oración? muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y quién quiere orar con Claro oración que antes de sí. que se nos desconecten todos? Bueno. Señor Padre, te damos infinitas gracias por este día y esta noche que nos has regalado. Inmensas gracias por que a través de Don Robert nos enseñas. Eh, ante todo la oración, Señor, y la obediencia nos permiten acercarnos a ti, que tú te reveles y, y nos das las herramientas, Señor, junto con, obviamente, la tecnología, los recursos literarios que hay hoy en día, Señor, para entender aún más. Ponemos en tus manos eh, nuestros sueños esta noche, Señor, al dormir. Danos descanso y paz para afrontar el día de mañana. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, Bueno, bueno. feliz noche.